Hola, ¿qué tal? Una nueva emisión de Minería 24/7, este espacio que todas las semanas nos tomamos para darle visibilidad a los temas que tienen que ver con la minería, con la energía, con el petróleo, con el gas, con sectores que hoy son pujantes dentro de la economía argentina, que nos han dado posibilidades de seguir formando parte de un contexto mundial y, por supuesto, también que generan un desarrollo, o por lo menos eso es lo que creemos que debería suceder, un desarrollo local. De eso se trata justamente. La idea es, como siempre, presentarles a ustedes lo más trascendente que ha venido sucediendo en estos últimos días, lo que va a suceder en los próximos, que tiene que ver con la minería. Un sector realmente pujante dentro de la provincia de Salta, como lo es también en Jujuy, también en Catamarca y desde luego en la República Argentina. Hoy Salta es una provincia que está inserta dentro de un contexto internacional, pero también local. Forma parte de la agenda de todos los temas relacionados con la minería, con la energía, como lo es el sector agropecuario, obviamente en la República Argentina. Bueno, de eso se trata justamente este espacio de comunicación, donde tratamos de charlar con los distintos actores del sector para ir conociendo junto a ustedes lo que está sucediendo aquí. Dicho sea de paso, la inmensa actividad de la minería está relacionada con lo que está sucediendo en La Puna. Dos municipios del departamento Los Andes hoy son grandes epicentros de la actividad minera y, por supuesto, en este programa vamos a seguir hablando de uno de ellos, que es Tolar Grande, porque estuvimos hace muy pocos días allí, realizamos algunas entrevistas que las vamos a presentar en el programa de hoy. Como siempre, Minería 24/7 está en las redes sociales, nos tiene que buscar así, Minería 24/7. También en nuestro canal de YouTube está este programa y todos los anteriores con sus respectivas entrevistas y, por supuesto, diariamente estamos posteando las distintas informaciones que tienen que ver con la minería. Bueno, por supuesto, tenemos invitados, tenemos mucho material para el programa de hoy y todo esto lo sintetizamos en los siguientes avances. Luego de la misma ya vamos a estar con nuestro primer invitado. En esta emisión de Minería 24/7 recibimos la visita en nuestros estudios del licenciado Martín Andrés Rodríguez, jefe de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional de la UCASAL y director del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Vamos a hablar de la Argentina en el mundo, el potencial minero y energético del país, del RIGI y SuperRIGI y de Salta y el NOA en el contexto internacional. Por otra parte, vamos a revivir los momentos más destacados del primer encuentro de proveedores mineros de Tolar Grande a través de las palabras en el lugar del ministro de la Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, del secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y de la licenciada Viviana Santinón, consultora privada. Además, el cacique de la comunidad Colla de Tolar Grande nos explica qué significa para ellos la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra. Y el senador provincial por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, nos comentará el motivo del viaje que realizaron a la mina de uranio Don Otto, ubicada en el departamento San Carlos. Todo esto y mucho más en Minería 24/7. Efectivamente, ya tenemos a nuestro primer invitado, se trata del licenciado Martín Andrés Rodríguez. Él es el jefe de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Católica de Salta y a su vez es el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de esa Casa de Altos Estudios. Tenemos muchísimos temas para hablar con él. Muchas gracias, Martín, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, la verdad es que hoy nosotros entendemos que la Argentina está inserta en el mundo, pero justamente por su gran potencial, ¿no? No solamente en el recurso humano, que de hecho hay muchos argentinos que están en distintos lugares estratégicos dentro del planeta Tierra, en distintas instituciones y demás, sino también por los recursos que tenemos, ¿no? Los recursos del campo, los recursos de la minería, recursos energéticos. Si vos tuvieras que definirnos hoy, ¿la Argentina está dentro de ese contexto internacional o estamos lejos allá en América del Sur?
No, no estamos lejos, tampoco diría insertos totalmente, ¿no? Lamentablemente nuestro país fue muy bamboleante con su política exterior, con su forma de relacionarse con el mundo, incluso a nivel regional en el mismo Mercosur, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los últimos gobiernos con el establecimiento de muchas trabas comerciales, muchos impedimentos para poder hacer negocios, para importar y hasta para exportar, ¿no? Con limitaciones de exportaciones de carne, de esos recursos que tenemos. Argentina tiene un potencial impresionante, digamos, somos bendecidos a nivel de los recursos naturales que tenemos, pero también de la capacidad de las personas, ¿no? Del capital humano que tiene el país. Por eso los argentinos se destacan en el mundo, ¿no? Vemos que hay argentinos en la NASA, en la Unión Europea, en empresas internacionales. Lamentablemente no se crean las condiciones necesarias en el país para que ese recurso florezca aquí en nuestra tierra. Lamentablemente, ¿no? Porque obviamente que esos argentinos que andan deambulando por el mundo son un valor agregado que se nos ha escapado en algún momento y que podrían estar perfectamente aquí. Y dentro de ese contexto, hoy la Argentina ha empezado, o por lo menos nosotros acá en el norte argentino hemos empezado a hablar mucho de minería, ¿no? Sí. Y hablamos del litio, hablamos del cobre, hablamos de oro, hablamos de los minerales que entrega la tierra. ¿Podemos decir que también somos un país ya minero, somos un noroeste argentino minero? Vamos hacia eso, la matriz exportadora del NOA está cambiando ya en los últimos años, digamos, los primeros productos en cuanto a valor, ¿no? Sí. En valor FOB ya supera la producción, a las exportaciones agrícolas, y si tenemos en cuenta lo que trae la minería con los que son los proveedores mineros y la cuestión laboral, también está cambiando mucho la economía local y eso es bastante importante. Hay que mirarlo desde tener una visión estratégica, ¿no? Porque esto puede cambiar, aquí hay cuestiones geopolíticas y geoeconómicas donde los distritos mineros compiten todo el día y además también pueden variar el precio de los minerales y de los commodities, con lo cual es necesario tener una mirada estratégica y que este boom minero después no quede en la nada, ¿no? Que sea aprovechado. Bueno, justamente hoy parece ser que están dadas las condiciones para que se piense en minería a largo plazo, ¿no? Exacto. Porque la Nación ha instrumentado un sistema de incentivos para las grandes inversiones y las grandes inversiones obviamente que quieren previsibilidad, sobre todo pensando en un mediano o largo plazo, que es en definitiva la naturaleza que tiene la minería, ¿no? ¿Cómo estás viendo justamente esa perspectiva a mediano y largo plazo? Bueno, eso es algo bastante positivo. Nosotros cuando hablamos desde el comercio internacional es un comercio, digamos, trabajar en cadenas globales de valor, trabajar con desarrollo local, insertarse de manera inteligente en el mundo y eso es lo que está sucediendo ahora. Esperemos que continúe y que eso se asiente en el tema de que cuando hablamos de comercio necesitamos darle previsibilidad, necesitamos tener socios confiables, necesitamos ser un socio confiable para el mundo. No, las grandes inversiones a través del RIGI están pensadas a 30 años, 35 años, y si hay grandes compañías que ya están armando y han presentado los proyectos, ya hay 15 aprobados, es que hay un apoyo internacional, ¿no? Por otro lado, esa inserción de Argentina a través de organismos internacionales como la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es una organización que piensa justamente en gobiernos donde haya transparencia, donde haya previsibilidad, donde haya, que no haya cambios de leyes de un día para otro. El RIGI también obliga a eso, ¿no? En ese sentido, el RIGI condiciona a lo que pueden ser las decisiones a futuros dentro del Congreso de la Nación, digamos. El Congreso Nacional está congelando decisiones de futuros congresos. El tema es que esto, digamos, es bastante positivo porque ya tiene también la adhesión de muchas provincias y esto entonces hace al diálogo nacional y provincial que es necesario para el tema de minería por cuestión de jurisprudencia, de jurisdicción, ¿no? En el tema que todo lo que es minerales es a nivel provincial. Pero acá tenemos entonces también impuestos nacionales, entonces tiene que haber una coordinación entre nación y provincia y se está dando. Hay conceptos que muchas veces hemos escuchado hablar, ¿no? Transición energética, minerales críticos, cobre, litio, y todos esos temas son comunes hoy en la provincia de Salta, ¿no? Sí. Porque nosotros te proveemos de todos esos minerales. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo estás viendo desde la perspectiva internacional lo que puede llegar a producir Salta
con sus asociados, que tendrían que ser los de la mesa del litio, tanto Catamarca como Jujuy, en ese contexto de previsibilidad, de mirada a largo plazo con respecto al litio? Bueno, eso también es bastante positivo. Nosotros estamos más insertos que la Argentina en cierto sentido porque los recursos que poseemos son los que el mundo necesita y lo que va a necesitar de aquí a los próximos años, próximas décadas, ¿no? Como dijiste, son minerales estratégicos, el cobre, el litio, la electromovilidad, todo eso necesita de los recursos que nosotros poseemos. Además tenemos también la posibilidad de mayor producción de energía eléctrica en la puna, paneles solares, etcétera. Con lo cual, cuando hablamos de Salta, Catamarca, Jujuy como distritos mineros, son distritos mineros muy bien posicionados a nivel internacional, ¿no? En lo que es el Instituto Fraser que hace el ranking de estos distritos a nivel global. Nosotros estamos entre los primeros 10, digo, las 3 provincias, estamos ahí 10, 12, y atraemos inversiones importantes de diferentes países, ¿no? De China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Con lo cual, digamos, tenemos esta cuestión de previsibilidad y demás hacia su futuro. Y está bien que se haya hecho, digamos, esta coalición entre las 3 provincias para no competir entre ellas. Son provincias que además, bueno, Salta tiene la ley de trabajo salteño, tiene la cuestión también respecto a quiénes pueden ser los proveedores de esas grandes corporaciones internacionales, y eso también es positivo, en el sentido de que por un lado se desarrollan esos proveedores que después podrán brindar otros servicios para la provincia, para el consumidor local, y entonces estamos logrando mayor competitividad en eso, y nosotros como usuarios, como consumidores, también vamos a lograr una mejor situación. Y también la capacitación de los trabajadores en las grandes corporaciones, que después se traslada al resto, digamos, de toda la provincia. Digamos, en ese sentido estamos muy bien. Martín, en ese sentido también a mí me gustaría que podamos ahondar en otro tema, ¿no? En esto de la sustentabilidad que pueda llegar a generar el litio. Porque el litio, cuando llegó a cotizar más de $70.000 la tonelada, fue un boom, realmente se notó que había un movimiento impresionante en torno a esto. Todavía no teníamos ni siquiera las empresas en la fase de producción y sin embargo ya estábamos todo el mundo entusiasmados con el litio. Luego sucedió esto de que en el mercado internacional decreció abruptamente el precio. Hoy parece ser que se ha estabilizado en el orden de los $20.000 aproximadamente la tonelada, y eso es que está dando un poco de oxígeno nuevamente a la actividad. Ahora bien, ¿qué se prevé a nivel internacional con respecto a la cotización del litio? ¿Vamos a tener litio por muchos años? Se proyecta para el año que viene un crecimiento en torno a un 14% del valor, unos $25.000, $26.000 la tonelada. Pero, bueno, la electromovilidad está para quedarse, ¿no? Y además también tenemos todo lo que es cuestión de inteligencia artificial, toda la cuestión de los grandes, digamos, procesadores de datos, y eso también necesita de litio para las baterías que almacenan de energía para darle a todos los que son las computadoras y los procesadores que necesitan energía continua. Entonces, allí se necesitan también baterías, con lo cual, digamos, a futuro hay una previsibilidad, digamos, que se va a necesitar más litio, y en eso, bueno, también está muy bueno. Bueno, y por supuesto ni qué hablar del cobre, ¿no? Cuando uno pasa la frontera y uno ve lo que está pasando en Chile con respecto al cobre, que lo hemos visto hace muchos años y que vemos que realmente eso es un mundo aparte, y vemos que de este lado eso no sucede, pero que hay grandes expectativas y grandes posibilidades, el proyecto Taca Taca. Exactamente. ¿Qué información estás manejando al respecto de eso? Bueno, esto Taca Taca va a ser un boom también, ¿no? En ese sentido, vaca muerta para lo que es petróleo, gas, Taca Taca para lo que va a ser cobre, hace a este cambio que estamos teniendo en la Argentina, yendo hacia una economía de los minerales, y mercado vamos a tener en ese sentido, ¿no? Un poquito el problema es lo que está pasando a nivel global, ¿no? Estos cortes de cadenas de suministro, el tema del choque entre China y los Estados Unidos y cómo nosotros nos podemos insertar en esto, buscar una equidistancia entre China y Estados Unidos, lo cual es muy difícil, no tanto por la Argentina en sí mismo, sino por cómo lo plantea sobre todo Estados Unidos, ¿no? El tema Donald Trump, cómo pide, ¿no? que los países se alineen directamente, y esta cuestión de la doctrina Monroe o la nueva doctrina Monroe hacia lo que es Latinoamérica, pero eso también va a ir, digamos, modelándose, supongo, a futuro. Además, tengamos en cuenta, Donald Trump
tiene 2 años más en el gobierno, ¿no? No es algo eterno, no va a poder ser reelecto y de acá a 2 años tiene elecciones este año, incluso, ¿no?, las elecciones de medio término con recambio de congresistas y de representantes, senadores y representantes, gobernadores en los Estados Unidos. Así que él también está, digamos, tiene un límite, ¿no? Muchas de las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump apenas asumió, y la cuestión de los aranceles recíprocos está todo detenido. Los aranceles recíprocos no se están aplicando. Ahora sacó una nueva idea de aranceles para, digamos, de alguna manera condenar a algunos países por trabajo infantil, pero eso también habrá que ver si después se puede aplicar y qué dicen las leyes norteamericanas, porque todo lo que es aranceles le corresponde al Congreso, que pasa ahora con las elecciones. Con lo cual, digamos, hay que ir tranquilo, digamos, ¿no? Supongo que en este sentido, para la política exterior argentina no hay que tomar grandes decisiones, digamos, de un lado a otro, sino hay que esperar. Ahora, claramente la Argentina tiene una alineación con Estados Unidos en muchos de los aspectos. De hecho, creo que estamos teniendo una muy buena relación bilateral. ¿Eso es bueno para la Argentina? Y necesitamos la relación con Estados Unidos. Argentina tiene todavía varios juicios pendientes por allí en las cortes norteamericanas. Tenemos una cuestión de una deuda externa muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos tienen peso allí. Nosotros, es más, varios de los proyectos de minería, y cuando hablamos de minería tenemos que hablar de infraestructura, ¿no? Claro. Que para esto es fundamental, la cuestión de la Ruta 51, la cuestión del corredor bioceánico aquí en el norte que nos conecta Mato Grosso do Sul, Paraguay con Chile, los puertos norte de Chile, dependen de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y las decisiones en el Banco Interamericano de Desarrollo son a partir de la posición de los Estados Unidos y de los aportes económicos de los Estados Unidos. Con lo cual necesitamos estar cercanos a los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Está interviniendo allí en una guerra en Medio Oriente, el Estrecho de Hormuz. Hemos sentido hablar muchísimo del Estrecho de Hormuz, que pasa el 10, el 15%, no sé cuánto, del petróleo mundial, del gas, etcétera, etcétera. ¿Eso nos afecta a nosotros? Y nos afecta de 2 formas, porque por un lado el tema petrolero con lo que es Vaca Muerta, entonces nosotros podemos tener un mejor posicionamiento, aunque no podemos depender de lo que pase en otro país para nosotros ser competitivos, ¿no? En eso hay que ser bastante claro, decir, bueno, podemos aprovechar la situación, pero eso puede ser transitorio. Por otro lado nos afecta negativamente porque hay una desestabilización del orden internacional. Aquí hablamos del derecho internacional público, hablamos de las reglas del sistema multilateral del comercio, hablamos de las reglas del sistema internacional en sí mismo. Y cuando hay desestabilización, los países más débiles, los más chicos, somos los que más sufrimos. También sufrimos por el tema de fertilizantes, aunque en menor medida que otros países, pero también por el Estrecho de Hormuz sale la urea, sale amoníaco y demás, que también necesitamos nosotros para nuestro campo. No necesitamos tanto como otros países, porque nosotros tenemos la zona núcleo y demás, es bastante más natural, digamos, la producción de alimentos en la Argentina, pero, digamos, esto afecta a los precios de alguna manera y afecta a los precios de los fertilizantes en general, que también nosotros utilizamos. Si tuvieras que analizar un poco el contexto actual de la Argentina, pensando justamente en los 20 o 30 años que vienen de aquí en más, ¿qué pronóstico crees que va a tener la Argentina? Bueno, esto va a depender de cómo va el gobierno actual, qué pasa con la reelección y de la oposición, ¿no? En ese sentido. Lamentablemente, las fuerzas políticas más importantes de la Argentina nunca hicieron ese pacto de la Moncloa o esa proyección a largo plazo. Ese ¿no? es el tema, pero yo creo que hasta a la oposición le sirve las medidas que está tomando Macri en este momento, ¿no? Después, si ganase las elecciones, van a aprovechar lo que Milei está haciendo Milei en este momento, ¿no? Porque es un reordenamiento de la macroeconomía sumamente necesario, es terminar con un montón de negocios, ¿no? Veamos lo que era la CIRA y ahora que se destapa el escándalo de la CIRA, pero lo que sabemos de comercio exterior y los que están en comercio exterior, el escándalo de la CIRA no existe, no es un escándalo, es algo que se sabía. Correcto. Porque todos sabían cómo se manejaba la aduana y no pasaba nada y no había nadie a quien reclamar, ni ningún teléfono que respondía en la aduana y las cosas se movían de esa manera. O sea, no es algo que era secreto.
Entonces, se necesita darle a eso un cambio rotundo. Necesitamos tener infraestructura, necesitamos tener ferrocarriles que funcionen. Lo que es ferrocarriles, hay que tener un poquito... La realidad es que el tren de pasajeros no va a funcionar nunca más. O sea, y no funciona en Estados Unidos tampoco, y no funciona en Canadá. Funciona en Europa porque es un continente mucho más pequeño, allí desarrollaron el ferrocarril y porque ya tienen los tramos y ya están, ¿no? Y funciona. Pero en Estados Unidos también se están cerrando ferrocarriles de pasajeros. En Canadá tampoco están funcionando los ferrocarriles de pasajeros. El ferrocarril es para la carga. Pero tiene que ser un ferrocarril que funcione, que sea transparente, que lo puedan utilizar todas las empresas y no solamente las grandes empresas, claro. Bien, pero cuando uno ve lo que es Ferrocarriles Argentinos, es un monstruo. Hacia adentro en el sentido de la cantidad de personas, se lo armó de esa manera, ¿no? Se lo armó y se lo estructuró con 5 empresas que están dentro de otra mayor que Ferrocarriles Argentinos, con un montón de gente que es deficitaria, que no se ha desarrollado, no se ha actualizado, no cambiaron los rieles. Y bueno, necesitamos la privatización, porque el Estado no tiene la capacidad financiera para hacerse cargo. Muy pocos estados tendrían la capacidad financiera de hacerse cargo de poner en valor un trazado de ferrocarriles como lo que tiene la Argentina. O la cuestión de la hidrovía, o la cuestión del puerto de Buenos Aires, o los puertos de Barranquera, como cuando hablamos a nivel regional, digamos. Los estados no tienen el dinero, no tenemos, las provincias no lo tienen, Argentina no lo tiene y se necesita de capital privado. Eso es algo lógico, digamos, ¿no? Entonces, los cambios que se puedan dar en la Argentina en las próximas elecciones, los próximos, o Milei o el que venga, va a tener que seguir por esa vía, porque si no va a hacer retroceder a la Argentina nuevamente. Y eso realmente podría ser muy perjudicial para la Argentina, teniendo en cuenta que tenemos hoy capitales que han venido a invertir, pero a largo plazo, no para que se le cambien las reglas del juego, ¿no? Si uno ve la historia argentina, es una historia de oportunidades desperdiciadas muchas veces, ¿no? Esta vez esperemos que sea diferente. Sin lugar a dudas. Bueno, Martín, sabemos que estás dentro de la Universidad Católica de Salta y estás dirigiendo la carrera de Comercio Internacional. Contanos brevemente qué es esa carrera. Bueno, la carrera de Comercio Internacional es una licenciatura de 4 años, que es una carrera además que fue diseñada, no digamos de cero, pero sí a partir de un proyecto de investigación que realizamos hace ya 5 años con otro docente, con Víctor Toledo, analizando todo lo que se dictaba en la Argentina y lo que se dictaba en Latinoamérica y lo que se dictaba en Estados Unidos y en España, ¿no? Vimos el proceso de Bolonia y qué es lo que era necesario para tener una carrera de licenciado en Comercio Internacional. Y tiene un título intermedio de analista en Comercio Exterior, ¿no? La diferencia es Comercio Internacional, Comercio Exterior. Comercio exterior es cuando hablamos del derecho internacional privado y de las relaciones de empresas e individuos con otras empresas e individuos en otro país, en otra jurisdicción, y hacen operaciones comerciales. Cuando hablamos de comercio internacional estamos hablando de derecho internacional público y estamos hablando de las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. El comercio internacional es el cascarón, es el cuadro donde se da el comercio exterior, ¿no? Estamos hablando de las instituciones, de las reglas, la Organización Mundial de Comercio, el GATT y diferentes acuerdos como Mercosur o todos los acuerdos internacionales que ahora también llamamos los mega acuerdos o los Deep Trade Agreements, aquellos que van más allá de lo que es la compraventa internacional de mercadería, sino que también tienen cuestiones de inversión, de medio ambiente, de propiedad intelectual, de compra nacional. Cuestiones que hacen también al comercio, pero que no están reguladas en sí mismas por la Organización Mundial de Comercio, sino por otras instituciones. ¿Los chicos que egresan de esa carrera tienen oportunidades laborales hoy en la Argentina? Sí, está creciendo muchísimo. La carrera en estos 3 años se disparó, ¿no? La cantidad de ingresantes. Pasamos de tener algo así como 60 alumnos promedio a 200. Este año, ya hace 2 años que estamos con un ingreso de 200 aquí en Salta. Y la carrera también se dicta a distancia. Comenzó a dictarse hace 4 años a distancia, así que tenemos estudiantes en todo el país y también este año ya tenemos 200 alumnos inscritos en el mes de marzo en todo el país, ¿no? Y en este momento ya estamos con las inscripciones porque tenemos un segundo ingreso. Aquellos que no pudieron comenzar en marzo, que se retrasaron, que no estaban decididos,
Nosotros en la Universidad Católica son varias las facultades que tenemos carreras que comenzamos en el mes de agosto. Ah, qué bueno, es una buena oportunidad entonces para muchos, ¿no? El primer año es de manera intensiva, con lo cual el alumno cursa el primer cuatrimestre en 3 meses, de agosto, septiembre y octubre, y después noviembre, diciembre y enero hay que estudiar en las vacaciones el segundo semestre. Y ya al año que viene, al año siguiente, en marzo, se acopla con los que ingresaron en el mes de marzo y continúa la carrera. Así que es una gran oportunidad. Qué bueno, ¿no? No solamente es comercio internacional, sino también administración de empresa, contador. Hay varias carreras de la Facultad de Economía y Administración. ¿Y personalmente en los medios de comunicación estás haciendo algo? Estamos con un programa también de radio, de streaming, por la 3FM. Se llama Noroeste Global, que es el nombre de una fundación que también dirijo. Sí. Y también trabajamos con temas de política internacional y comercio internacional. Todos los sábados de 9:30 a 11, pueden encontrarlo por video streaming, por internet. Estoy junto con Óscar Oñatibia y con Federico Jaime, que también son docentes de la UCASAL, de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Martín, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu Germán, tiempo, gracias por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Pero nosotros en Minería 24/7 vamos a presentar a continuación una nota que hicimos en oportunidad cuando visitamos Tolar Grande, ese día que se llevó a cabo el primer encuentro de proveedores mineros de Tolar Grande. Y en ese contexto, la comunidad Colla, que es una comunidad mayoritaria en la zona, llevó a cabo una ceremonia de la Pachamama. Y todo esto fue encabezado por el propio cacique de la comunidad, que es el señor Julio Cruz. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con don Julio Cruz para que nos comente cuál es la idea de la Pachamama, qué es lo que significa esta ceremonia, y esto es lo que nos dijo. En este momento yo vine porque yo soy el cacique de la comunidad, el señor es coordinador. Yo siempre acostumbro, ahora vine a hacer esto acá, a pedirle permiso a la mar y tierra por el evento que estamos haciendo para todos los emprendedores, dueños de empresas y nosotros que somos empresarios de logística, de todo. Correcto. Y eso andamos nosotros con mis hijos, somos una empresa. Y hoy le han ofrendado esto a la Pachamama. ¿Y qué consiste esta ceremonia? ¿Por qué se hace todo esto? Pidiéndole permiso a la Madre Tierra y que nunca nos pase nada, hasta como emprendedores nosotros y como dueños de empresas, que nunca suceda nada, que trabajemos sanos y salvos, normales, porque toda la gente que viene a trabajar de lejos, llega a trabajar acá en la empresa, en esta zona, sale, deja a su familia, y por eso pido a la Madre Tierra y salimos de nuestros hogares y que volvamos sanos y salvos a ver nuestra familia. ¿Y por qué se pone coca? ¿Por qué hay bebidas? ¿Por qué cigarrillo? ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos la coca y la Madre Tierra al principio adjudicaba. Adjudicaba es decir, coqueaba. Sí. Y también le dábamos los sabovinos, ahora fue una apertura. Pero cuando hacemos nosotros en agosto, se da de comer a la madre, coquear, se da de comer y después se echa la bebida. Y aquí nosotros, yo pedí permiso a la Madre Tierra para trabajar con los emprendedores de acá de Tolar Grande y los dueños de las empresas que nos respeten, que trabajemos bien. Don Julio, ¿y después qué se hace con esto que estamos viendo acá? No, eso ya no es que le absorba la tierra, porque la Madre Tierra le absorbe toda la bebida, toda la coca, después le tapamos, no queda nada. Bueno, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Es tiempo de pausa. Enseguida volvemos. GBH, Grupo Bacasur Hermanos, líder en logística minera y transporte de pasajeros con eficiencia y confort. GBH, recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables, Salta. REMSA, Gobierno de Salta. .
Agro 24/7. Uniendo corazones, construyendo futuro. General Güemes te espera, siempre. www.tabacoargentino.com.ar. Toda la información del sector en un solo lugar. Seguimos en Minería 24/7. El 28 de mayo se celebró en toda la República Argentina el Día del Proveedor Minero y nosotros con nuestro equipo de producción estuvimos en Tolar Grande, invitado por la Cámara Regional de Proveedores Mineros de esa localidad, y en ese contexto hicimos varias entrevistas que las vamos a presentar a continuación. La primera de ellas es al propio ministro de la Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, que en ese contexto le consultamos cuál es la importancia que le da la provincia de Salta a la minería, teniendo en cuenta que es un sector muy pujante, pero que tiene mucha perspectiva, y más todavía en ese lugar donde seguramente en los próximos años se va a convertir en el epicentro de la actividad minera, simplemente porque está a unos 35 kilómetros del proyecto Tacataca, porque está a unos pasos del Salar de Arizaro. En el Salar de Arizaro se están desarrollando grandes proyectos mineros y, por supuesto, esa es una zona que seguramente va a tener un crecimiento exponencial. De estos temas dialogamos con el ministro Ignacio Lupión. Este lugar, rodeado de estos cerros, para mí es un paraíso dentro de un desierto, ¿no? Siempre me pregunto es cómo la gente, bueno, además de haberse instalado acá ya hace generaciones, hoy capaz que el polo de desarrollo económico más importante que está teniendo la provincia es en este lugar. Entonces uno dice, bueno, nos queda lejos, la altura por ahí nos pega un poquito más, pero vale la pena el esfuerzo, el de llegar, estar, el de acompañar y sobre todo el de apoyar a esta comunidad, a este pueblo, a los inversores, a los mineros. La provincia tiene esa responsabilidad directa y en este lugar que la verdad que es impresionante. Y justamente en el desarrollo minero se está generando gran parte de los proyectos importantes en esta zona. Quiere decir que esto puede llegar a cambiar rotundamente más adelante, y si cuando empiece a trabajar Tacataca va a ser una cosa mucho mayor todavía. ¿Se puede dimensionar lo que puede llegar a pasar acá? Bueno, hoy es difícil. Recién me preguntaban los chicos de proveedores mineros, que también los quiero felicitar, porque proveedores mineros de acá, de Tolar Grande, este es el primer evento que hacen. Me dicen que es el primer evento importante que hacen en el pueblo de Tolar Grande. Entonces, bueno, apoyarlos a ellos. Hoy tengo entendido que son casi 100 los que están ahí y esto se va a multiplicar por un número que no lo dimensionamos. Los proveedores mineros de acá, con el desarrollo que va a haber, creo que hoy no lo podemos medir, pero va a ser una cosa importantísima. Tenemos que apostarle. Esto se convierte hoy en el núcleo minero de nuestra provincia y del NOA en general. Es la verdad que un inicio muy, muy venturoso. Acá cuando uno piensa que en pocos kilómetros de acá va a estar Tacataca con una inversión de 5.250 millones de dólares para empezar, va a cambiar esto rotundamente, pero al mismo tiempo seguramente le va a elevar el nivel de vida a la gente que vive acá y por supuesto a los proveedores, ¿no? No, sí, eso desde ya. Bueno, tengo entendido que acá en Tolar Grande hay empleo completo, no, en este pueblo no hay desempleo. Se ve que se la ve a la gente contenta, participando. Estuve con los chiquitos del colegio, de las escuelas que estaban acá. Son gente que se los ve bien, se los ve participando de la minería. Vos tocabas el tema Tacataca, estuvimos ayer, hoy esta tarde inauguran la oficina de Tacataca en Tolar Grande, la oficina que para recibir no solamente a los proveedores, sino también a toda la comunidad. Ya empezó, esto ya cambió, ¿no? Ya hoy es una realidad minera Tolar Grande.
Bueno, Ignacio, te está tocando vivir un momento histórico en la provincia de Salta, venís del lado de la producción agropecuaria y particularmente la ganadera, y ahora sumando también la minera. Todo esto significa un combo realmente exponencial para la provincia porque, bueno, hoy ya la minería es el segundo complejo exportador. Quiere decir que se vienen muchos más recursos todavía para la provincia, ¿no? Sí, así es. Bueno, uno como nos pusimos como eje de trabajo del ministerio es la integración nuestra o de la integración de Salta con el Pacífico y hoy con el Atlántico a través del corredor bioceánico. Y cómo juntamos a estos dos actores. Bueno, ya hicimos algunas reuniones de todo el sector minero con el sector agropecuario de Salta, sobre todo para que se conozcan y empezamos a coordinar acciones conjuntas. La salida por el Pacífico de los granos siempre fue difícil y no llegábamos a alcanzar la salida efectiva por ese lugar. Pero si el sector agropecuario es complementario con la minería, tenemos un gran desafío por delante, porque no solamente va a ser camiones, sino también el ferrocarril. El ferrocarril tiene que funcionar y ahí el grano pasa a ser complementario de toda la minería y se empieza a ser viable muchas de las vías de comunicación que tenemos en la provincia. Entonces, en esa integración es juntar a estos sectores y a estos actores hoy, que son los más importantes que tenemos en la provincia, para trabajar en conjunto. Creo que también ese es un gran desafío. Bueno, Ignacio, gracias por tu tiempo y estás invitado a ir al programa si hablamos de muchos otros temas más, ¿no? Bueno, voy a ir en algún momento al programa, pero me gusta mucho más estar acá, así que cuando se nos acaben estos escenarios que tenemos acá atrás, vamos a ir al programa. Bueno, obvio que el ministro está permanentemente invitado a nuestro programa, seguramente lo vamos a tener en cualquier momento aquí. Uno de los datos interesantes a tener en cuenta es que en el año 2025 la República Argentina exportó al mundo unos 6.000 millones de dólares en concepto de minería. De esos, 915 corresponden al litio y dentro de ese contexto la provincia de Salta prácticamente no participó porque los proyectos litieros que tiene la provincia de Salta recién comenzaron a exportar en diciembre del año 2025 y sí lo están haciendo durante este año, que se calcula que obviamente va a ser realmente representativa la participación que va a tener la provincia de Salta en el contexto de las exportaciones de litio, porque en este momento ya hay 4 proyectos trabajando, hay 4 proyectos que están en producción de litio y se vienen 2 más que seguramente van a ingresar en los próximos meses. Realmente es interesante lo que está sucediendo en este sector y es por eso que seguimos atendiendo lo que está sucediendo permanentemente dentro del mundo de la minería y particularmente en el litio. Hablamos de estos temas con el secretario de Minería de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Carrizo, que también lo encontramos allí en Tolar Grande. Hace unos días la Secretaría de Minería puso en marcha acá en Tolar Grande la primera oficina itinerante de la Puna. ¿Y qué es lo que buscamos con ese trabajo? Estar más cerca de la zona, estar más cerca de la producción, estar más cerca con todos los problemas que nos generan tensión y desafíos. Esta es la manera entonces de que el Estado se acerca a la comunidad para que cualquier consulta, inquietud se lo pueda desarrollar y librar directamente en terreno, ¿no? Más minería, más Estado, la discusión que vamos llevando todos estos días y se viene a futuro es la discusión del agua, la discusión del ambiente. Perfecto, la demos con conocimiento. Y como lo decía también en el evento, bienvenidos todos los estudios que hace el sector privado. Nosotros como sector público estamos haciendo los mismos estudios para corroborar y monitorear el futuro que tenemos que darle a la minería, todo con un concepto de sustentabilidad. Y justamente en esa línea de la sustentabilidad, el hecho de que los proveedores mineros sean de la misma comunidad que está involucrada dentro de la actividad minera, es mucho más todavía, ¿no? Es como más virtuoso el sistema, ¿no? Por supuesto, a ver, la segunda pregunta que nos hacen en el mundo, la primera es ¿qué recursos tienen? Y la segunda, ¿quién va a hacer este trabajo? Fíjate la importancia. Y cuando hablamos quién va a hacer este trabajo, hablamos de las capacidades de ellos. Recién conversamos con varios de ellos a ver cómo vamos a lograr ese estándar que hoy nos exige una minería 24.6, ¿sí? Esa famosa minería que es una minería tecnológica,
una minería con altos estándares, pero bueno, se empieza de esta manera, hablando de minería, respirando en minería, proyectando minería, y es un trabajo interminable. Y gracias a Dios tenemos todo por descubrir todavía. Y justamente a propósito de esto, secretario, acá hay algún temor de que en 20, 30 años se termine la actividad minera. Usted hoy lo ha desmitificado a eso, ¿no? Exactamente, minería vamos a tener toda la vida, pero más minería, más Estado. El 10% de un proyecto minero lo constituye el recurso geológico. El restante, que es el 90%, es gestión, ingeniería y Estado. ¿Cómo sigue la situación de aquí en más con la oficina itinerante? ¿Va a estar en todas partes, en todos los sectores de la Puna? ¿Cómo va a funcionar? La semana que viene o la semana de los primeros días de junio estamos en Santa Rosa de los Pastos Grandes. También ahí con una serie interminable de posiciones que nos quiere hacer saber la comunidad. Bueno, llevaremos adelante esa mesa de diálogo y encontraremos los consensos. Si hemos llegado hasta aquí, lo hicimos con consenso. Secretario, acá detrás de esos cerritos está el Salar de Arizaro y ese es el epicentro de algo que puede llegar a cambiar la historia de Salta. Y el proyecto Taca Taca, ¿cuándo va a estar libre? ¿Cuándo va a estar ya disponible para empezar su funcionamiento? Taca Taca ya arrancó hace años, Taca Taca está en pleno auge. Lo recorrimos en estos días, creo que de los 5 días que tuvimos, 4 estuvimos en el proyecto. ¿Y qué es lo que analizamos en territorio? Justamente lo que hablábamos recién, agua y ambiente. Así que bueno, en breve, no falta mucho para eso. La semana que viene tienen un encuentro de vinculación con la comunidad y el sector informativo de Taca Taca, así que bueno, avanzamos. Y un tema que no está directamente relacionado a la Secretaría de Minería y Energía, pero tiene mucho que ver, es la logística, es la conectividad, son los caminos. Para llegar acá, 380 kilómetros de Salta, pero son 7 horas de camioneta, ¿no? Y la tercera pregunta que nos hacen en el mundo es cómo es la infraestructura. Así que bueno, trabajamos en eso, hay un plan del gobierno provincial en cómo llevar adelante esa infraestructura. Si ustedes habrán visto del cruce de Olacapato para Toral Grande, deben haber visto distintos consorcios mineros, distintos consorcios camineros, porque uno advierte que está en mejores condiciones. Bueno, eso lo hace el sector privado. Todo lo que es la Ruta 51 está presente el gobierno provincial, generando los recursos tanto a nivel nacional como con entidades financieras internacionales para llevar adelante y poner en condiciones esa ruta. Bueno, el gobernador ha firmado recientemente un convenio para eso, ¿no? Exactamente, etapa 3, que es Chorrillos, Campo Amarillo. Más abajito, hasta Mina La Poma, estamos en plena ejecución. Teníamos atrasado algunos recursos, algunos certificados. El gobernador estuvo ayer gestionando el pago. Fíjese el mundo que hoy vivimos, ¿no? Antes esas gestiones las hacía un secretario o un subsecretario, ahora la debe hacer el gobernador. Bueno, tenemos un líder que nos afianza al respecto. Es tiempo de pausa. Enseguida volvemos. GBH, Grupo Bacasur Hermanos, líder en logística minera y transporte de pasajeros con eficiencia y confort. GBH. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Agro 24/7. Uniendo corazones, construyendo futuro. General Güemes te espera. Siempre. www.tabacoargentino.com.ar. Toda la información del sector en un solo lugar. Seguimos en Minería 24/7.
Bueno, efectivamente, uno de los temas que también están empezando a generar expectativas en la República Argentina es la posibilidad de que la Argentina vuelva a producir uranio, teniendo en cuenta que el uranio es el combustible para que funcionen las usinas nucleares que tenemos en la Argentina. En el país hay 3, Embalse 1, Atucha 1, 2 y Embalse Río Tercero. Y todas esas centrales nucleares funcionan con uranio enriquecido que la Argentina le compra al mundo y gasta alrededor de $100 millones por año. En la provincia de Salta existió una mina de uranio, hace ya algunos años está cerrada, sin embargo está en el resguardo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y está ubicada en el departamento de San Carlos y es la denominada mina Don Otto. Legisladores de la provincia de Salta, acompañados por el propio secretario de Minería de la provincia, Gustavo Carrizo, estuvieron visitando la mina Don Otto para ver en qué condiciones está y, por supuesto, empezar a gestionar la posibilidad de que algún sector privado vuelva a hacerse cargo de este yacimiento para que nuevamente nuestra provincia, en el contexto nacional, produzca ese combustible para que la Argentina empiece nuevamente a trabajar con su propio uranio enriquecido para la explotación en las energías renovables o energías limpias. Bueno, lo cierto es que nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con el senador por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, que integró esa comitiva que viajó hasta el departamento San Carlos, y esto es lo que nos decía. Tuvimos con el senador Pailer, con el senador Gonzalo Caro, con la senadora Leonor Minetti, con el secretario de Minería de la provincia, visitando el departamento San Carlos, también con el senador de esa localidad, visitando la mina Don Otto. La antigua mina de uranio, La antigua mina de uranio que tuvo la provincia, activa desde el año 64 hasta el 81. Nosotros vemos hoy que hay un contexto mundial favorable a que Argentina vuelva a explotar este mineral estratégico crítico, que solamente hay yacimientos en Salta, Chubut y Mendoza. Ya hay una inversión anunciada de $12.000 millones en la provincia de Mendoza, un convenio firmado entre Argentina y los Estados Unidos para exportar uranio a la nación del norte, algo que se viene implementando en la Argentina desde el año 1950, es el desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que muchos desconocen, muchos han visto el letrero cerca de la Universidad de la UNSA, al lado de la Secretaría de Minería hay un cartel que dice CNA, que es la comisión creada en el 50 para estudiar, controlar y desarrollar la energía atómica. Nosotros como nación en el año 74 encendimos el primer reactor nuclear en Zárate, en provincia de Buenos Aires, que fue el primero no solamente del país sino de Sudamérica. El segundo fue en el año 84 y el tercero en el 2015. Tenemos 76 años de historia y de conocimiento y un prestigio internacional, diferentes experimentos y diferentes desarrollos argentinos se han trasladado en el mundo. Somos uno de los 6 países que estamos en condiciones y estamos desarrollando y tenemos la capacidad para construir reactores nucleares. Hay un programa de la comisión llamado CAREM para la construcción de un reactor nuclear modular pequeño que tendría el 100% de tecnología argentina. Ya hay un 80% de avance de obra, de desarrollo, y hay naciones interesadas en el mismo. Un prestigio que hoy lo materializamos también con el titular de la Organización Internacional de la Energía Atómica, un argentino, Rafael Grossi, que ha tenido un rol fundamental en el conflicto que hoy padece Irán, los Estados Unidos e Israel, que impacta en el mundo entero. ¿Y por qué ha tenido un papel protagónico? Porque él fue quien emitió la alarma al mundo el año pasado de que el régimen persa ya tenía uranio enriquecido en más del 60%, y cuando vos llegas a esos niveles está muy cercano a tener un arma atómica de destrucción masiva. La ciudadanía cree que la energía atómica lo es solamente para la fabricación de armas nucleares y no es así. Se produce energía en la Argentina, el 10% de la energía que consume el pueblo argentino proviene de nuestras 3 centrales nucleares.
Es tan importante lo que está diciendo el senador porque, en definitiva, nosotros en algún momento, como lo está diciendo también él, hasta el año 81 teníamos la posibilidad de extraer uranio y ese uranio luego tiene que ser procesado, para que la gente entienda, se llama enriquecido, pero tiene que ser procesado para que se transforme en la energía que necesitan los distintos reactores nucleares. Nosotros tenemos reactores nucleares para generación de energía eléctrica, como lo dijo el senador, el 10% de la energía que se produce en la Argentina viene de reactores nucleares, y ese combustible, para llamarlo de alguna manera, ese uranio con la cual funcionan las Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que son los 3 usinas que tenemos atómicas, tenemos que comprar, la Argentina tiene que comprarle al mundo ese uranio y gasta $100 millones por año justamente en eso, ¿no? Cuando la Argentina es un país que tiene un potencial de producción de uranio, que lo podríamos tener acá, que nos podríamos, de alguna manera, con los científicos que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica y con ese bagaje de conocimiento que tienen nuestros científicos, podríamos procesar nosotros ese uranio que lo tenemos nosotros y podríamos no solamente autoabastecernos, sino exportarle al mundo. Realmente es interesante todo esto, ¿no? Así es, como usted dice, Salomón, la verdad que está muy informado en el tema. Argentina consume 250.000 kilos y importa una suma similar a lo que usted dijo, y la idea que nosotros tenemos del Senado Provincial es que Salta vuelva a la explotación del uranio, buscando desde ya capital privado, porque sabemos que es una inversión millonaria, y siempre con los controles ambientales del caso y con toda la normativa, tanto nacional como internacional, porque es una actividad, la de la energía atómica, que no necesariamente es para la generación de energía, sino que también se la aplica en la medicina. Correcto. Argentina es pionera en los radioisótopos, en los iodo 131, los cobalto 60, necesarios para los tratamientos curativos de cáncer. Hay una aplicación inmensa de la energía atómica, y ya lo dice Rafael Grossi, que en el año 2050 el mundo va a tener el doble de reactores nucleares. Él considera que el mundo está entrando en una era atómica, y muchas veces se cree que las centrales nucleares generan energía contaminante, y no es así, es energía limpia. Es la energía más limpia que hay. Energía limpia. Tenemos que tener una visión amplia de lo que significa la energía atómica, de lo que significa el uranio, y entender y trabajar para que Argentina vuelva a producir su uranio para autoabastecerse y también exportar al mundo. Bueno, la verdad es que la actividad minera sigue generando expectativas. En estas últimas horas se ha desarrollado en Buenos Aires un encuentro muy importante organizado por la Embajada Británica en nuestro país, junto con la Cámara Británico-Argentina de Comercio, donde se ha hablado mucho sobre el potencial minero que tiene la República Argentina. Obviamente, a través de nuestras redes sociales y en los próximos programas vamos a ahondar en este tema. Llegamos al final de esta emisión de Minería 24/7. Nos vamos a encontrar seguramente dentro de 7 días. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Minería 24/7. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta misma señal. Muchas gracias.